Qué preciosos cantos, muy lindo este canto también de nuestra necesidad de Cristo. Y justamente, si me acompañan aquí al Salmo 19, donde empezamos en la mañana, vamos a ver a Cristo, al Hijo de Dios, el eterno, el glorioso, quien junto con su Padre habita la eternidad. Cuando vino al mundo hace 2000 años, se hizo hombre siendo Dios, cosa que nuestra mente no puede comprender en su grandeza, que Dios se haya hecho hombres por amor para salvarnos. Y estando acá en su ministerio, en una de esas situaciones que él tiene particularmente con los fariseos y con sus discípulos, el mismo Dios glorioso encarnado, el Hijo, va a hablar del tema del matrimonio. Capítulo 19, antes de leer el pasaje, para que tengan una idea general, si ustedes pueden ver, el capítulo 19 nos comienza a hablar de que el Señor fue a las regiones de Judea, muchas multitudes le seguían, los sanó, pero del verso 3 al 12, vamos a ver que el Señor, Dios, recuerden, es Dios encarnado, es la revelación final, completa de Dios, porque Dios se revela en su Hijo. Quien se hizo carne no es un ángel, no es un hombre, es Dios hecho hombre, que viene del Padre. Y va a aclarar el asunto acerca del matrimonio. Es Mateo 19, ¿no? Mateo 19, ¿qué dije? Salmo 19. Seguro, yo dije Mateo. Han escuchado mal, hermanos, qué mal. Mateo 19. Qué error. Pero qué bueno que se dieron cuenta, hermanos, porque sería una pena que no se hayan dado cuenta y hubieran seguido diciendo amén, 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 y ahí sería yo el que lloraría. Mateo 19. Entonces, del verso 3 al 12, Cristo, el Hijo de Dios, va a aclarar, a corregir lo concerniente al matrimonio. Eso es un error que va a confrontar Dios mismo, en Dios el Hijo. En el verso 13 al 15, Dios va a confrontar ahora el error que tenían, en este caso ya sus discípulos, referente a los niños. Algo breve, pero es lo que el pasaje nos está mostrando. Y del verso 16 al 26 nos muestra al Hijo de Dios corrigiendo, en este caso a alguien, a una persona, en lo referente a lo que es la justicia y los méritos para entrar al reino de Dios, dándole a entender a este joven que uno no tiene los cumplimientos, uno no ha cumplido la ley como para entrar en el reino de Dios, aunque este joven creía, este hombre, creía que sí los había cumplido. Y desde el verso 27 hasta el final hasta inclusive el capítulo 20, verso 16, es toda una porción, aunque está separada ahí por el capítulo 20, pero realmente es una porción donde Cristo va a corregir la perspectiva de sus apóstoles acerca de las recompensas eternas, de lo que es la recompensa de Dios y particularmente la recompensa eterna. Entonces nosotros nos vamos a centrar solo cuando Cristo, en la primera parte donde Él corrige este error, confronta este error que hay acerca del matrimonio, desde el verso 3 al 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, Cristo, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, hermanos, como pueden ver, al Señor se le acercaron los fariseos y la intención de ellos era tentarle, que Él se equivoque en la respuesta que le iban a dar. Y lo que le dicen, le preguntan es si es lícito divorciarse, repudiar a la mujer es el divorcio. O sea, fíjense que su pregunta no es: háblanos acerca del matrimonio, enséñanos, sino que van al punto del divorcio. ¿Ok? Entonces la pregunta no es por el matrimonio, sino por el divorcio. Pero el Señor les va a responder hablándole de lo que es el matrimonio. Ahora, ya en esos días existían, y hasta ahora ustedes pueden encontrar en el registro histórico, que es cierto, entre los judíos habían dos escuelas de pensamiento. Una era de un rabí, de un maestro judío llamado Shammai, y el otro era Hillel. Shammai afirmaba que el divorcio era solo por causa de inmoralidad, particularmente el adulterio. Y Hillel decía: no, el matrimonio es por cualquier causa. No crean que eran interpretaciones caprichosas, ni aun la de Hillel, eran interpretaciones hechas con conclusiones que algunas de ellas partían de las mismas escrituras, pero habían esas dos posturas, y en cierta manera le están preguntando al Señor: bueno, ¿cuál postura tomamos? ¿La de Shammai o la de Hillel? ¿No? Que es por cualquier causa. Y entonces el Señor les va a responder, y en la respuesta lo primero que vemos es que Cristo nos muestra que el matrimonio es un diseño de Dios. El matrimonio no es una construcción social creada por los hombres en la evolución, como afirman los antropólogos ateos, que es una situación de conveniencia, porque no es así. Para ello primero tienes que creer en la evolución, de que venimos del mono, y después, o de un primo del mono, y que fue evolucionando, y que por ahí se le ocurrió tener matrimonio, algo que ni los monos tienen. Pero no es así, sino que nosotros, siendo creados por Dios, Dios también crea el matrimonio. Entonces fíjense la respuesta del Señor, si es en la pregunta si es lícito repudiar al hombre por cualquier causa. Y tengan en mente esto: Shammai decía que se podía divorciar el hombre de su mujer. No, la mujer no se divorciaba del hombre, era el hombre quien se divorciaba, y no era por cualquier, en este caso Shammai decía por inmoralidad, que implica obviamente el adulterio, pero otra causa de inmoralidad también de parte de la mujer. Pero Hillel, cuando decía por cualquier causa, es cierto. De pronto al hombre le dejaba de gustar su esposa y decía: se le puede dar carta de divorcio. Inclusive hay menciones que son reales, donde se permitía el divorcio a los judíos, porque si la mujer de repente no sabía cocinar, si le quemaba la comida, ahí está, adiós. Y una de las cosas, hermanos, que da pena es cuando uno ve el movimiento feminista de hoy y estas mujeres supuestamente empoderadas, hablando en contra de Cristo y en contra de Dios y del patriarcado bíblico, como si fuera la peor opresión, la peor esclavitud. Y qué precioso es ver en la Escritura, más bien,
que Dios no solamente creó al hombre y lo puso al lado del hombre para apoyarlo, no lo hizo menos que él, sino que ya aún en la caída, Cristo y el cristianismo lo que va a hacer es restaurar el honor a la mujer. Como se veía en la lectura bíblica, en Deuteronomio, la que tocó hoy día, ¿no? Que un hombre se casaba con una mujer y no podía despedirla de cualquier manera, tenía que aún honrarla, en sí la despedía. Pero vamos a comentar ese pasaje, algunas cosas pertinentes a la prédica de hoy también, de la lectura bíblica. Entonces la respuesta es, Dios es el creador del matrimonio. Dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis qué? Verso 4, ¿no habéis qué? Leído. ¿Leído qué? ¿El manual de psicología de moda? ¿No? ¿Leído documentos escritos por algún...? No, las escrituras. ¿Dónde conocemos la verdad de todo? ¿Dónde conocemos la realidad de las cosas, la verdad de Dios, que es la única verdad? En las escrituras. Entonces, en la respuesta se ve que se espera que en las escrituras nosotros siempre encontremos la verdad de todas las cosas. Entre ellas la verdad del matrimonio también. No la vamos a encontrar viendo al doctor Phil o viendo a tal consejero, que puede ser que digan algunas cosas correctas. La verdad, la esencia, el fundamento de todo lo concerniente al hombre está en las escrituras, ¿no? Y gracias a Dios por los buenos consejeros, aún psicólogos que puedan decir algunas cosas que son correctas, pero la verdad, la esencia, está en las escrituras. Y eso lo dice el Señor. Él no le dice, no han escuchado en la tradición en fábulas o que otros pueblos. No habéis leído. ¿Qué no han leído? Acá parece que no hubieran leído que el que los hizo al principio sea Dios como hacedor. Dios es quien nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. El que te hizo a ti y el que los hizo, en este caso al principio, Adán y Eva, en el principio se refiere a la creación, ¿los hizo qué? Varón y hembra. Entonces lo primero que Cristo está estableciendo es que la verdad del matrimonio, como de todas las cosas, está en las Escrituras, y esa verdad afirma que Dios es quien nos hizo. Y cuando Dios nos hizo, ¿qué hizo? Varón y mujer. Entonces el matrimonio está formado por un varón y por una mujer. No por todas las distorsiones que hay hoy en día, donde se creen cosas absurdas, influenciados por las llamadas ideologías de género, que deben ustedes siempre recordar que el gobierno anterior oficializa y empuja con fuerza y castiga a todos los que no creían en la ideología de género, aún perdiendo sus puestos de trabajo en universidades con financiamiento del gobierno y en instituciones del gobierno. Esa ideología de género que afirma que la sexualidad del sexo no es biológico, que una cosa es el sexo biológico, pero qué es lo que uno es depende de lo que uno cree que uno es, que es uno quien define su identidad. O sea, ya es uno de los extremos de la rebelión del hombre, donde el ser humano no acepta lo que es, sino pretende ser algo que no es. Y lo cual no tiene límites, hermanos, porque ustedes están viendo cada vez y más esta perversión en Occidente, porque ni siquiera se tolera en otros países, no se tolera en Rusia, no se tolera en China, menos los países musulmanes. Esta locura que se tolera y que se imponen nos lleva ahora a tener jóvenes muchachos que se creen caballos, porque si tú te crees lo que tú quieres ser, ya no solamente pasas de ser a un hombre, creerte que eres mujer, al final te puedes creer, tu identidad la defines tú mismo, te puedes creer lo que quieras. Y hay gente que hoy día se cree perros y no uno. Hay reuniones, hay asambleas, hay congresos donde se reúnen los que se creen caballos, los que se creen gatos, los que se creen perros.
Pero la verdad es que Dios hizo hombre y mujer y como un decreto de la creación, nadie lo puede cambiar. Alguien puede pretender, tratar de parecer y parecer, pero sus genes no pueden cambiar. Lo que Dios hizo no puede ser cambiado. Pero tal es la rebeldía del hombre. Y estos tiempos son peores entonces, porque es la primera vez que en la humanidad trata de aún quirúrgica, médicamente, cambiar lo que Dios nos ha hecho. Y recuerden, hermanos, ustedes piensen, ¿quiénes son los gobernantes que hoy día, porque hay estados, puede ser que hoy día tengamos un gobierno que está en contra de la ideología de género, pero todavía hay estados que resisten, donde por ejemplo en California, si los padres no tienen más autoridad o patria potestad sobre los hijos, los profesores tienen más autoridad sobre tus hijos para inducirlos a pervertirse y los padres no pueden hacer nada en contra porque los pierden. Yo he entrado a la página web de lo que es familia en California, en la ciudad de Los Ángeles, y ahí te lo dicen claramente. Tratando de ir en contra de Dios. Vean quiénes son los congresistas, los gobernadores que están impulsando toda esta rebelión, esto que trajo la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Es una rebelión contra Dios al extremo, porque el homosexualismo siempre existió en diversos grados, pero es la primera vez en la historia donde los hombres dicen, tú puedes ser esto. Y químicamente, quirúrgicamente tratan de cambiar a las personas. Y por si acaso, hermanos, ojalá eso quedara solo en algunos estados, sino que a través de los medios de comunicación, de las aún ya caricaturas que ven los hijos, caricaturas que eran conocidas por ser muy de familia, hoy día se están esparciendo las ideas de la ideología de género. Indirectamente te ponen dos papás, dos mamás, que son el matrimonio. No dicen nada, pero ya lo primero es ponerte imágenes. Y después lo que se hace con los chicos, sobre todo con los jóvenes, es hacerles una guerra en el lenguaje para cambiarle las ideas, porque el lenguaje tiene efectos en lo que uno cree. Entonces, hermanos, pero Dios hizo hombre, varón, y hembra, mujer. No hay más. El matrimonio, la base del matrimonio es varón y mujer. Por eso cuando decimos matrimonio y usan la palabra gay o cualquier otra cosa, esa es una mentira, es una falsificación y es una abominación. Eso no es un matrimonio. Porque la idea del matrimonio tiene que ver justamente con la reproducción. Y nunca dos parejas del mismo sexo van a poder reproducir. Pueden falsificar, pueden adoptar, uno de ellos puede hacerse embarazar si es mujer, verdaderamente, de manera artificial o como quiera. Se falsifica la familia, pero no es una familia. Entonces la familia parte de la unión de un varón y de una mujer. Dios es así como hizo las cosas y nadie lo puede cambiar. Aunque todo un gobierno, toda una nación, todo un continente lo haga. ¿Y qué hace Dios con esos continentes? ¿Qué está haciendo Dios? Los está entregando en manos de una religión que cuando ellos tengan el control, van a ver cómo le quitan esos caprichitos. Porque Dios al pecador castiga. Y cuando ustedes ven que Europa está siendo invadida por una religión que no cree en nada de la ideología de género y que no se convierte a la depravación occidental, un día los van a someter. Así como ya sometieron, porque todos esos lugares donde está esa religión dominando, antes no eran de esa religión y se impusieron a espada. La gente no cree que eso puede pasar, porque la gente no lee historia. La gente no sabe de lo que antes, todas esas naciones que hoy día se llaman musulmanas,
antes no eran musulmanas. Además, la mayoría de ellas fueron cristianas y ahora son musulmanas. Pero bueno, Dios creó al hombre y a la mujer, y Dios es el que forma la familia, establece la institución llamada la familia, como dice en el verso 5. Y dijo, el que dijo esto fue Adán, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces Adán entendió que los hombres que venían después de él, en cierta manera iban a tener que dejar cierto nivel, obviamente, de la autoridad y de la relación de la familia donde habían crecido para formar una propia. No quiere decir que hay un abandono completo de la familia de donde uno procede. Dejar a su padre y a su madre donde uno ha sido formado, habla de todo, desde la autoridad, la provisión, aún principios enseñados, donde uno tiene que salir para formar uno solo. No quiere decir que ya nunca más uno le vuelve a hablar a los padres, pero se forma una nueva institución que no está bajo el gobierno de los padres anteriores directamente. ¿Okay? Entonces hay que dejar la autoridad en cierta manera que completa que tienen los padres sobre los hijos para establecer una nueva relación. Y dice ahí, se unirá a su mujer. Hay una unión que en delante de Dios, acá solamente dice se unirá a su mujer, pero la unión como la presenta Dios es una unión de un pacto, es una unión pactual. La unión no es solo física, la unión es en base a un pacto, es una unión a un nivel de un pacto que es inquebrantable desde el punto de vista de Dios. Se unirá a su mujer, dice, y los dos serán una sola carne. Esa unión forma una nueva unidad, unida basada en un pacto. Es una sola carne, es una sola nueva entidad. Son dos hombres que son hechos uno, que no se refiere solo a la intimidad física, son dos personas hechas uno, aunque siguen siendo personas individuales. Entonces se forma una nueva familia. En el verso 6 dice, así que ya no son más dos. Cuando uno está bajo la cobertura de los padres, uno es independiente, está bajo la autoridad de los padres, el gobierno de los padres, la protección también y los beneficios que implica eso, la provisión. Pero ya cuando uno se separa y se une a otra persona, se forma una nueva unidad. Y ahí dice, ya no son más dos, sino una sola carne. Y esto es interesante porque el Señor dice, una sola carne, el primer pensamiento es la unidad física, pero no, la unidad es a nivel humano, es una sola carne. Es una sola carne. No quiere decir que somos igualitos o que se pierde la identidad personal, pero hay una unidad de dos seres humanos. A eso se refiere, serán una sola carne. Dos seres humanos se hacen uno. Es un solo equipo, una sola familia. Entonces, esta nueva unidad, ahí se va a ejercer una autoridad, ¿no? Una formación, es una nueva unidad en cuanto a su independencia también en cierta manera, es una nueva unidad social. La gente conocía, por ejemplo, la familia tal de donde uno viene, la familia, y se mencionaba al papá, la mamá, los hijos. Ahora en esa nueva unidad hay una nueva familia, ahora es la familia tal, que viene de la familia de la cual proceden los dos. Entonces es una nueva unidad afectivo, también emocional, es una nueva unidad física, es una nueva unidad material también, donde van a tener los bienes en común. Hay una unidad emocional, física entre ellos, que no hay con otras personas. Hay de nuevo, la unidad física, la intimidad que ustedes conocen, y una unidad material de donde las cosas son en común. O sea que en un matrimonio no viene aquello de decir, estos son mis bienes y estos son los tuyos, como está muy, muy de moda hoy en día. En Europa, ustedes tienen que escuchar cuando
las jóvenes hablan ahora en España, en Italia, ¿no? Y en América, en los países más progresistas en este aspecto, como México o Argentina, Uruguay también, ustedes tienen que escuchar a las muchachas hablando. No, yo me quiero casar, pero yo voy a tener lo mío, él tiene lo suyo. ¿No? Entonces, no, tenemos ya todo en común. Y de manera práctica, aún nosotros, hermanos, las cosas se mantienen en común. Ya no hay lo mío o lo tuyo, sino es lo nuestro. Hay una unidad. Hay una unidad. Ahora, esta unión, como dice ahí, verso 6, así que ya no son más dos, sino una sola carne, una nueva unidad, a nivel humano, carne. En todo lo que eso implica, de nuevo, lo emocional, lo afectivo, lo material, la procreación. Y dice, por tanto, o sea, esto es tanto, es tan importante, es tan decisivo, es tan importante porque viene de Dios mismo. Dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, hermanos, esa unión que se da es una unión que no debe ser separada. Y dice, no lo separe el hombre. O sea, el hombre no tiene derecho de romper con esa unidad, pero el pecado justamente implica la actitud en el hombre o en la mujer contra Dios, en contra del matrimonio, y el divorcio tiene esa base. Todo divorcio, hermanos, pasa por la actitud de alguien, de uno de los dos más, de uno más o más del otro, o de los dos, de ir en contra de Dios, de lo que Él ha establecido. Todo divorcio es un acto de rebelión. No quiere decir que los dos se han rebelado contra Dios, a veces es uno solo. A veces son los dos en diversos grados. Pero todo acto de divorcio está en la dureza del corazón. La falta de arrepentimiento. La falta de reconocer la carencia de uno, la carencia de otro. Por eso, hermanos, antes de entrar al permiso de divorcio, consideremos también que no en este pasaje, pero en sí recordemos qué es lo que lleva al matrimonio. Ahora cuando se nos leyó el pasaje, por ejemplo, de Deuteronomio 21, que estábamos considerando, que se explicó muy bonito, se hablaba de un hombre, era un mandato de Dios al pueblo de Israel, que en la guerra, de repente un hijo de Israel, un israelita, veía a una mujer. ¿Qué cualidades tenía esa mujer? ¿Quién más recuerda qué cualidades tenía esa mujer? Si no, vean el pasaje conmigo, para que no... En el capítulo 21 de Deuteronomio, verso 11. Hay una cualidad que dice ahí Dios. Claro, ese era, sí, pero llamemos lo que la gente llama cualidad. No era esclava, pero... Verso 11. Y vieres entre los cautivos a una mujer que... hermosa, ¿verdad? Que yo quiero que todos lo estén de acuerdo, no solamente el hermano, por haberlo dicho. Porque normalmente ese es el punto de partida, y Dios lo sabe. Es la atracción física. Ese es el punto de partida. Y acá un hombre ve a una mujer hermosa. ¿Y qué quiere? Quiere tomarla para él. Entonces miren Dios cuán cuidadoso es, ¿eh? Porque dice, ¿y la qué? La codiciare. Ahí Dios está viendo lo que la atracción puede hacer, que es lo que llamamos nosotros la pasión. Donde uno se siente atraído por una persona y se forma una especie de pasión. Es una forma de codicia. Uno la quiere, esta es mía, o este es mío.
¿no? Es una codicia, una forma de codicia. Y dice, y la tomares para ti, y Dios no acepta otra condición. Dice, la tomas para ti por mujer, que significa por esposa. ¿Ok? Entonces, miren cómo es Dios de sabio, porque Dios ¿qué hace? Dice, en el verso 12, la meterás en tu casa, y ella ¿qué va a hacer? ¿Y qué más? Ahora paren ahí, hermanos, miren. ¿Qué es lo que normalmente hace más atractiva a una mujer? El cabello y ¿qué más también? No crean que las mujeres de ese tiempo andaban como esos personajes de la televisión en chanclas y en todas desarregladas. No, también las mujeres sabían arreglar. Y este hombre había visto una mujer hermosa, posiblemente era una mujer que tenía una belleza física natural, pero que también se cuidaba. Y miren cómo Dios dice, la quieres por mujer, ¿no? Se te clavaron los ojos. Entonces métela en tu casa, a ver, rápala y quítale esas uñitas, a ver si la sigues queriendo. En otras palabras, es una manera de Dios de decir, prueba lo que tiene que ver con la belleza física. Como que no es pecado, digamos, que haya atracción, eso no es en sí. Pero Dios sabe que el hombre caído se mueve por eso. Entonces es una manera de decirle a los hijos de Israel, a ver, ¿qué tal si tú la afeitaras, le quitaras las uñas, le quitaras todo eso bonito por un mes? ¿Qué te parecería? ¿Todavía te quieres casar con ella? Yo no lo he dicho, ¿eh? Considera, ¿y cómo va a ser ella de aquí a unos años? Porque la belleza temporal, la belleza es temporal, la belleza es pasajera. Ahora, muchachas, jovencitas que están acá, no traten de atraer a un hombre, arréglense, que siempre pónganse bonitas porque es propio de estar bien presentable, ¿verdad? Pero nunca traten de atraer a un hombre por la belleza física. Porque si ese hombre se junta con usted por la belleza física y no por otras cosas que valen más que la belleza física, hay mucha posibilidad que ese hombre en un tiempo les abandone. Porque siempre va a aparecer alguien más bonita que tú. Y el hombre del mismo modo, si el hombre cree que por ser guapo, siempre va a aparecer alguien que es más guapo que él. Y la belleza física es temporal. Entonces arréglense, muchachas, jóvenes. Sigan poniéndose bonitas, pero cuando un hombre se acerque a ustedes, estén seguros que esté viendo más que lo que es externo. Entonces acá Dios lo pone a ese israelita a la prueba de la belleza. A ver, quítale eso. Y se le va a quitar el vestido del cautiverio, va a estar en su casa y llorará a su padre y a su madre un mes. Ahora acá viene otra prueba, que es la mujer sola, sin sus padres. Hermanos, acá Dios no está planteando algo nuevo en cuanto a la cultura, porque siempre fue una práctica entre los orientales y en el mundo que cuando una mujer se casaba, totalmente ya perdía contacto con la casa de su padre. O sea, realmente venía a ser ya parte de la casa del esposo, y aún como en el caso de la esposa de Isaac, tuvo que dejar a su padre, a su parentela, para irse a vivir con Isaac, y eso fue por siempre. La mujer viene a ser parte de la familia del varón, esa era la costumbre. Entonces lo que ahora Dios le está diciendo al hijo de Israel es, fíjate cómo es ella cuando está en lejanía de sus padres. Fíjate cómo es ella cuando está deprimida, cuando está triste, cómo actúa. O sea, no solamente es el derecho de que tiene la mujer de sufrir, porque lo tiene, si está siendo tomada por esposa y más como una cautiva, ¿no? Tiene derecho ella, Dios le está concediendo el derecho a ella de sufrir, de lamentar, de llorar. Y le está poniendo una protección para que no se abuse de ella, como bien se dijo en la lectura. Pero ¿qué tal
¿La conoces cuando está molesta? Porque hay algunas que son bien bonitas, pero cuando se molesta. Hoy día se usa mucho la palabra tóxicas. ¿Saben que muchas de las más tóxicas son las más bonitas? ¿Cómo son cuando las cosas no les salen como ellas quieren? Cuando no tienen control. Cuando no se les da lo que quieren. Cuando hay un sufrimiento real. ¿Quieres casarte con una mujer así? ¿O una mujer que tú has visto pasar por las pruebas del sufrimiento y lo ha pasado dignamente? Como de nuevo el caso de la esposa de Isaac. Que todo el viaje, desde su parentela hasta la casa de Abraham, viene vestida de una manera. Y cuando ya ve a Isaac se pone un velo. Ya va a entrar en una nueva etapa. Entonces, hermanos varones, muchachos, cuando ustedes se quieren casar, no miren solo la belleza física. Eso es normal, les va a pasar a ustedes. Y yo no quiero hacer que alguien levante la mano, pero si yo digo, ¿cuántos de ustedes se casaron porque les gustó la persona? No sé cuántos van a levantar la mano. Pero ¿es eso lo que nos va a mantener? Cuando pase el tiempo y poco a poco esa belleza se vaya cambiando, digamos así. Entonces, ¿cómo es esa joven en momentos difíciles, en momentos de tristeza? ¿Cómo es esa joven sin maquillaje? Yo varias veces he contado y ella ni se ríe, pero había una joven en la iglesia, yo no sentía atracción hacia ella, pero ella parecía modelo de revista. Y un día cuando llego a su casa, baja ella sin maquillaje y de verdad que no la reconocí, hice así. Pero no de susto, de verdad. Otra persona, dije, wow. Entonces, y muchachas, de nuevo, no dejen de arreglarse, de ponerse bonitas, etc. Pero que no sea esa la manera que ustedes piensan que se atrae a un hombre. Es algo carnal. Y fíjense en las revistas, en las noticias ahorita Estados Unidos está llena de artistas y mujeres que son supuestamente un paradigma de belleza y están solas. ¿O no les duran los hombres? ¿No se ha preguntado por qué? ¿Por qué los hombres no duran con una mujer que supuestamente es perfecta en belleza? Y es porque los hombres buscan otras cosas en la mujer. El varón está buscando una compañera. Está buscando a alguien que pueda llegar y encontrar apoyo, soporte. Entonces, y ya después le dice, tómala como mujer y la protege, porque encima hay la posibilidad que ese hombre la repudie. Y entonces, si la vas a repudiar, como bien se dijo en la lectura, no es que Dios está dando permiso para repudiar a la esposa, sino que está poniendo restricciones, no puedes abusar de ella. Y en cierta manera es como si Dios dijera, ok, mejor déjala ir. ¿Saben por qué? Porque lo más terrible es estar y seguir viviendo con un hombre que te odia, que te repudia. Si se dan cuenta, detrás de ello es como una forma de liberar a esa pobre mujer de un hombre malvado. Porque hay hombres, y también hay mujeres, pero más hombres, que cuando tienen una mujer es como si hubieran encontrado en ella a la persona ideal para abusar, angustiar, maltratar. Pero es la maldad de ellos, que han encontrado a alguien con quien creen tener derecho de angustiar toda su vida. Capítulo 24 de Deuteronomio, de donde parte el Señor, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano,
y la despedirá de su casa. Hermano, hasta el día de hoy hay todo un ritual, distintos rituales dentro del judaísmo, muy parecidos en común. Ustedes los pueden encontrar en internet, como distintas sinagogas, etcétera, te dicen cómo proceden ellos en caso de divorcio, donde el hombre escribió una carta de divorcio. Y acá viene el punto, porque acá la palabra dice, si encuentran alguna cosa indecente. Y en el original eso implica algo desde la desnudez, como un acto de vergüenza, algo sucio. Y entonces de ahí que comienzan algunos a interpretar algo indigno, algo en la mujer que amerita el divorcio, y se llega hasta el divorcio por cualquier causa. Capítulo 24, verso 2 dice, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa,